El acta de la sesión número 42 se da por aprobada y el acta de la sesión número 43 queda a disposición de las y los diputados de la comisión. Señor secretario. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Oficio de la señora alcaldesa de Gualeguay, de la región de los Lagos, por medio del cual solicita indicación parlamentaria en la ley de presupuestos que permita otorgar la bonificación del derecho de zona prevista en el decreto ley número 249 de 1973 a los asistentes de la educación. Eso es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra respecto de la cuenta en puntos varios. Diputado González. Y después diputado Rafael. Gracias, presidente. Un gusto saludarlo a usted, a toda la mesa y también a aquellos que están como invitados y a aquellos que nos ven por el canal de la Cámara. Presidente, quiero tomarme unos minutos para hablar sobre el tema de la situación de los asistentes de la educación de zonas extremas de nuestro país. Y especialmente quiero hablar, en mi caso, de los asistentes de la educación de la provincia de Palena. Desde el año pasado, los asistentes, los dirigentes, las dirigentas, autoridades locales, municipales y este parlamentario hemos estado tocando las puertas del gobierno para que se pueda implementar la asignación de zona, se pueda pagar la asignación de zona a los funcionarios y a los funcionarios de la provincia de Palena. Presidente, y han existido compromisos, yo tengo aquí algunos documentos. En la misma cuenta, el secretario señaló un oficio de la alcaldesa de Gualeguay en el mismo tenor. Pero yo quiero darle algunas fechas, presidente. Por ejemplo, acá tengo un oficio del 20 de diciembre del año pasado, que fue firmado por la ex ministra secretaria general de la presidencia, Analía Uriarte, donde ella le entrega una respuesta a la alcaldesa de Gualeguay señalando que han recibido un oficio dirigido al presidente de la República, en virtud del cual se solicitó la presentación de un proyecto de ley que otorgue a los asistentes de la educación la asignación de zona contenida en el decreto ley número 249 de 1973 del Ministerio de Hacienda. Y en ese oficio, la ex ministra se comprometió a enviar esa presentación y esa solicitud al señor ministro de Educación, solicitando que se evalúe y se estudie la eventual presentación de un proyecto de ley que otorgue la asignación de zona a los asistentes de la educación y se dé respuesta a la misiva. También, presidente, a través de la mesa del sector público hubo compromisos con la Confemuch, por ejemplo. Dentro de esos compromisos se señaló que al 30 de mayo, a través de la firma de un protocolo, la mesa del sector público iba a recibir, ¿cierto?, una propuesta, un estudio de costos en relación para poder pagar esta asignación. Y lamentablemente el 30 de mayo de este año no se recibió, no se cumplió con ese compromiso. Hace poco, los asistentes de la educación, no solamente de mi región, sino que también, por ejemplo, de nuestros vecinos de Aysén, también se han estado manifestando en relación a este pago de asignación. Incluso viene ahora la discusión de la ley de presupuesto. Y por parte del Ejecutivo, ya sea de Educación, del Ministerio de Hacienda, no hemos tenido nada claro, presidente. Yo diría que seguimos con ambigüedades, haciendo gestiones, hablando con ministros, con ministras, haciendo publicaciones en redes sociales, pero en definitiva, si hoy día vamos al caso concreto, los funcionarios no tienen una fecha clara, una respuesta clara, si que realmente el gobierno va a hacer las gestiones legislativas para poder llegar y pagar esta asignación de zona a los funcionarios. Se le ha dicho que esta asignación se va a pagar cuando se traspasen al servicio local. Eso, de acuerdo a información, en mi provincia, la provincia de Palena, sería en el 2028. Pero los funcionarios no quieren esperar hasta el 2028.
porque resulta que ese traspaso al sistema local de educación incluso se podría prorrogar. Por lo tanto, aquí la solicitud formal es que el gobierno, para la provincia de Palena, pueda hacer algún tipo de acción, compromiso este año, para estudiar realmente pagar esa asignación de zona antes del traspaso de los funcionarios al sistema local de educación. Por lo tanto, presidente, yo quiero solicitar a esta mesa que en la próxima sesión del próximo lunes se pueda recibir acá en la comisión a dirigentes de la provincia de Palena que van a estar acá y otros van a estar conectados vía telemática para escuchar sus inquietudes. Pero no solamente para escucharlo, porque ellos ya el año pasado estuvieron acá, estuvieron en el Senado, sino que también podamos darle una respuesta. Pero no nosotros, sino que el Ejecutivo. Y que el Ejecutivo pueda estar presente en esa comisión. Seguramente Aysén también va a tener algo que decir en relación a lo indicado. He visto en redes sociales que se han reunido con el ministro de Hacienda, pero vuelvo a repetir, son compromisos, son palabras, son teorías, son buenas intenciones. Y yo no solamente me quiero quedar con las buenas intenciones, creo que es necesaria una respuesta clara, precisa, decir, sí, ¿sabe qué? En esta próxima discusión de la ley de presupuesto vamos a tratar las asignaciones de zona para los asistentes o no las vamos a tratar. Pero creo que los funcionarios merecen una respuesta concreta a este planteamiento que viene ya hace un largo plazo, presidente. Por lo tanto, yo quiero solicitar a esta comisión que el próximo lunes puedan recibir a los dirigentes un par de minutos, pero también se pueda invitar a esta comisión a un representante del Ministerio de Educación o de la Subsecretaría y también un representante del Ministerio de Hacienda y de la DIPRES, para que tengamos una respuesta clara frente a esta situación compleja, grave y angustiante, porque vivir en zonas extremas sabemos que es muy difícil desde el punto de vista logístico, familiar y por supuesto económico, presidente. Esa es mi petición. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado González. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Esta comisión en junio, el segundo lunes de junio, recibió a un presidente regional de asistentes de la educación, al señor Pablo Ponce. También fue convidado en esa misma oportunidad la subsecretaria Sandra Ratia. Y creo que ahí quedó despejado el tema de la justicia de que los asistentes de la educación requieren la asignación de zona. Pero también quedó despejada una realidad de que no va a ser posible hasta la discusión de la ley de presupuesto. Por lo tanto, creo que va a ser muy importante la participación que tengamos en las subcomisiones respectivas, aunque estoy también de acuerdo con usted que previo a eso sería muy interesante, así como convidamos a alguien de educación y a un dirigente del norte en este caso, escuchemos a los dirigentes de la zona sur y también podamos hacerle la invitación a la directora de la DIPRES y al Ministerio de Hacienda, para que también estén presentes de la misma forma que estuvo la Autoridad de Educación y estuvieron los dirigentes, ahora estén también autoridades de la parte presupuestaria y también los dirigentes, pero en aquella oportunidad la subsecretaria fue bastante franca en decir de que antes de la discusión de la ley de presupuesto no iba a ser posible. Estoy de acuerdo con usted con sus aprensiones, porque Arica, por ejemplo, ya tiene un SLEP. Y no están recibiendo los asistentes de la educación esa asignación de zona. Se lo vamos a preguntar ahora a la directora que nos está esperando para entrar en audiencia. Está convidado el día de hoy. Vamos a ver cuál es la realidad que tenemos hoy día en Arica, pero como le digo, hace muy poco tiempo tuvimos al presidente de los asistentes de la educación expresando el mismo problema. Entonces vamos a tomar acuerdo, ¿ya? El próximo lunes, diputado, no va a poder ser posible porque tenemos a la ministra de Obras Públicas, pero el lunes subsiguiente sí le vamos a dar ese espacio para recibir a los dirigentes. El lunes subsiguiente me parece que es distrital, ¿no es cierto? Tendría que ser para el 21 de agosto. 21 de agosto, sí. Ok. 21 de agosto, diputado, ¿le parece? Tomando en cuenta que el 14 está distrital. ¿Sí? Presidente, no hay ninguna posibilidad que el lunes 7 podamos hacer un espacio para recibir a los dirigentes, en vista que viene ya pronto la discusión de la ley de presupuesto, que los dirigentes, no solamente de mi región, sino que de todo el país, están inquietos frente a la situación, y quién más que esta comisión de zonas extremas es la llamada a recoger esas inquietudes. Por eso, presidente, no sé si es posible
dentro de la sesión, hacer el espacio y recibir a los dirigentes y tener a los invitados de Educación y de Hacienda. Yo pienso que es posible, diputado. El tema es que yo concuerdo con usted en la importancia de que no solamente estén los dirigentes, sino que también estén las autoridades de gobierno y que las estemos invitando mañana para una comisión tan pronta. Lo podemos intentar si usted quiere. Si usted quiere, le hacemos un espacio, pero la experiencia nos dice que cuando invitamos a las autoridades de gobierno del nivel de subsecretaría y ministerio tan encima de la fecha, ellos tienen su agenda ya. Si usted quiere, lo podemos intentar. Bueno, pero sí, disculpe, presidente, pero si es con tanto tiempo de anticipación, porque creo que después vendría la distrital. Sería para el 21 de agosto. Claro, sí solicitar que pueda no solamente estar un representante, sino que ojalá estuviera el ministro de Educación o de Hacienda, en este caso de Hacienda, para darle la importancia que se merece la situación en vista, vuelvo a repetir, que si viene la discusión del presupuesto. Y creo que este es un tema de presupuesto netamente. Y la directora de DIPRES. La subsecretaria puede ser. Es que ya estuvo la subsecretaria. Sí. Bien. ¿Se acuerda, colegas? Sí. Acordado. Diputada Rafael, tiene la palabra. Presidente, que tenía un punto, pero frente a lo que señala el diputado González, quería también aclarar, estando muy de acuerdo con lo que señala el diputado, porque también tenemos las mismas aprehensiones, y además en mi región hoy día tenemos las calles tomadas, la ciudad está tomada y con fogata. Hay desorden y caos justamente por los asistentes de la educación porque están solicitando la asignación de zona a partir del 1 de enero del 2024 porque ellos pasan ya al sistema, al SLEP. Destacar que la importancia de esto, presidente, es porque cuando pasan al SLEP, los funcionarios, los asistentes de la educación, pasan a ser funcionarios públicos. Por lo tanto, tienen derecho a tener una asignación de zona como todos los funcionarios públicos. Dado esto, nosotros hoy día en la tarde estuvimos con el diputado Calisto, con los asistentes de la educación en la DIPRES, con el Ministerio de Hacienda y con el Ministro de Educación. Y creo que eso es importante aprovechar de comunicárselos para que veamos igual la importancia de esta reunión. La verdad es que yo quiero señalar que no sacamos mucho ni con la DIPRES ni con el Ministro de Hacienda. Le traspasaron toda la responsabilidad al Ministro de Educación. Estuvimos con el Ministro de Educación y el Ministro de Educación, diputado González, se comprometió a hacer una reunión el día jueves 10 con los dirigentes de los asistentes de la educación de la zona extrema, porque además estaban señalando también que querían que sean de las otras zonas, el dirigente gremial nacional, pero yo solicité que sea de zonas extremas, porque la asignación de zona en su origen es para zonas extremas. Exacto. ¿Ya? Pero además señalarles que, en eso, diputado González, el gobierno ha señalado en muchas ocasiones, está dentro de su programa de gobierno, pagar la deuda histórica de los profesores. Bueno, que esto no se convierta en una deuda histórica en 10 años más, que sea la deuda histórica de los asistentes de la educación, sino que a partir de ahora, por último, una planificación, una propuesta que sea gradual en el tiempo para que finalmente los asistentes de la educación reciban su asignación de zona como corresponde. El ministro está plenamente consciente, está disponible para que avancemos en el tema, y aquí tiene que ver efectivamente con un tema de recursos. Ese proyecto, ese estudio que se hizo, era un estudio de costo, pero además un estudio de costo con pertinencia y viabilidad. Hicieron el puro estudio de costo, no hay ni pertinencia ni viabilidad. Por lo tanto, tenemos que pelear y discutir para que al menos exista una propuesta concreta, y aunque no empiece ahora, pero que los asistentes de la educación sepan cuándo comienza y en qué forma gradual puede ser, porque a lo mejor es muchos recursos. Tomando en cuenta... Pero la reunión va a ser el jueves 10, va a ser presencial por Zoom, para que puedan estar los dirigentes de todas las regiones de zona extrema. Diputada, considerando lo que usted nos acaba de expresar en la reunión que tuvieron con el ministro, entonces yo extendería igualmente a Educación también la invitación al Ministerio de Educación para que nos dé respuesta de lo que sacaron en limpio de aquella reunión. ¿Acordado? ¿Sí? El segundo punto, presidente, quiero solicitar, yo lamentablemente igual quería solicitar para la próxima semana una reunión que le permitan participar de la Comisión de Zona Extrema a la multigremial nacional,
Yo estuve con los dirigentes de la multigremial nacional preocupada justamente por un tema que yo señalaba en muchas ocasiones, que tiene que ver con los instrumentos de inversión, los instrumentos de incentivo a la inversión en zonas extremas. Ellos hoy día tienen un programa, una planificación perfecta para la modificación y el mejoramiento de estos instrumentos de incentivo a inversión, y quieren solicitar, justamente se les puede dar un tiempo en la Comisión de Zonas Extremas para poder presentárnoslo a nosotros y que podamos todos apoyar esta propuesta para que sea presentada al ministro de Hacienda, ¿ya? Esa sería la multigremial nacional, cuyo objetivo es presentar la propuesta de la ley de zonas extremas. Excelente. Diputada, ¿ellos estarían presencial? Presencial. O por Zoom puede ser, sí. Lo que pasa es que para el próximo lunes, que es 7, está comprometida la ministra de Obras Públicas. Entonces, luego viene la distrital, luego viene el 21. ¿Dos invitados? Podría ser, sí. Bueno, en general la idea siempre es sacarle el harto provecho a los ministros. Pero si es que no van a estar presencial, si están presencial yo le daría obviamente la posibilidad que estén acá el lunes. Pero si van a estar por Zoom, no sé qué perjuicio podría traer para ellos esperar hasta el 21, porque ahí podría estar junto con los dirigentes de la educación, más los dirigentes de la multigremial. Presidente, que si va a ser dos, yo de verdad prefiero que dejemos educación solo y la multigremial la pongamos el próximo lunes con la ministra de Obras Públicas. Bueno, no sé, la ministra estaba bien interesada porque justamente está en su región y quería presentar lo que a ella le pareció la visita en la zona sur. O sea, a modo general... Sí, lo que pasa es que esto, presidente, esto es tema de zonas extremas. Sí. La ministra de Obras Públicas es inversión en obras públicas. O sea, podría prestarla, no digo que no la presente acá, pero no es directamente, no es una inversión de zonas extremas. No, ella no está invitada a dialogar ni a expresar las políticas de obras públicas a nivel país, sino enfocado a zonas extremas. Ese es el tema, y si recuerdan bien, ella ya expuso una vez, y en razón a que ella misma reconoció que no estaba lo suficientemente preparada porque no le habían entregado los datos de los proyectos que están en zonas extremas, ella fue la que pidió una nueva oportunidad para hacer una mejor presentación. Entonces, presidente, yo solicito que pudiese ser el próximo lunes, mitad obra pública y mitad la multigremial, que viene con el plan de zona extrema, y si les parece, y si no, eso es lo que propongo. Eso es lo que yo propongo. Sí, entonces... compartido con la ministra de Obras Públicas. Gracias, presidente. Sí, ok, colega, ¿se acuerdan? Diputado Borges, tiene la palabra. Sí, bueno, es que como estamos agendando, y ¿sí? Para ser más eficiente, también es este tema de las priorizaciones, especialmente en obras públicas, que va a ser el lunes 7, y que después vamos a pasar de distrital a la otra semana. Está muy relacionado los asistentes de la educación de la provincia de Palena, como lo solicitó el diputado González. Entonces, en esa reunión podríamos también incorporar a los asistentes de la educación de Chiloé, que están en la misma sintonía, para que yo no venga en otra fecha y le pida no sé, reunión con ellos, sino que si vamos a tener a los ministros que usted dijo, al ministro de Hacienda. No, yo no he garantizado que la persona que está comprometida, la ministra que está comprometida para venir a audiencia es la ministra de Obras Públicas el próximo lunes. Si me deja hablar. Adelante, diputado. Entonces, como el día 21 se está agendando con los asistentes de la educación de Palena y con algún ministerio, para ser más eficiente, porque si no yo voy a venir en otra sesión y voy a pedir que vengan los asistentes de la educación, podríamos que ese mismo día 21 agendar a estos asistentes que están relacionados con los asistentes de la provincia de Palena, para hacerlo más eficiente, porque si no yo voy a venir y le voy a solicitar que en otra fecha vengan los mismos asistentes de la educación que están también, ¿no es cierto?, promocionando que tengan un bono por derecho adquirido. Entonces, si vamos a hacer con el ministro, aprovecharlo para que lo tengamos ahí y poder estrujarlo. En general, todas las agendas se ha convenido, por lo menos en este periodo de la Comisión de Zonas Extremas, si ustedes lo recuerdan bien, todos los invitados han tomado acuerdo. Acá nunca ha venido un invitado agendado a mitad de semana. No, perdóneme.
El tema es que cualquier diputado que quiera solicitar audiencia para los dirigentes de su región lo puede hacer en comisión y siempre se ha tomado acuerdo. Eso es lo que quiero decir. Ningún invitado, ninguno, ha sido invitado ni se ha resuelto a mitad de semana. Siempre se ha resuelto en comisión. Ese es el formato en que hemos operado hasta ahora. Por lo tanto, usted tiene todo el derecho de pedir que se invite a quien usted estime conveniente de su distrito y nosotros vamos a resolver en votación. Así es que no veo cuál es el problema. Lo que sí le quiero aclarar, diputado Borges, es que yo no tengo asegurado ni comprometido ni a la directora de la DIPRES, ni a Hacienda, porque todavía no lo hemos invitado. Es por eso quise hacer la distinción con la ministra de Obras Públicas, que sí ya está comprometida. Entonces, el día lunes 21, si es que no llegase a venir alguna de las autoridades mencionadas, es porque ellos no quisieron venir, tendrán que hacerse responsables, digamos, de su desprecio respecto al tema, pero nosotros invitamos a las autoridades y las autoridades deciden si tienen la agenda disponible o no y si quieren venir o no. Entonces tomamos acuerdo en virtud de la solicitud del diputado Borges para invitar a los dirigentes que él propone. Frente a esto, si va a ser un tema de la educación, que las regiones inviten a los gremios. Y total es Zoom, así que participen todos. Y por último que hable uno por región, que ellos mismos se pongan de acuerdo y... Sí, lo que yo les pediría, sí, colega, es que un tema de orden pudiéramos dar una fecha para que ustedes hagan llegar el nombre del dirigente y el contacto, porque si no la secretaria, que es la que tiene que hacer el contacto y asegurar de que estén, va a estar en incertidumbre. Presidente, respecto a eso, usted tiene razón, o sea, primero veamos, confirmemos si están las autoridades, al menos la gran mayoría, para poder invitarlos, o sea, no vamos a invitar a no hay autoridades. Perfecto. Diputado González. Presidente, buenas tardes. No se escuchó, estaba muteada. No Sí. sé. Sí, presidente, Antes que tome acuerdo, diputado González, ¿llegamos a acuerdo entonces? pero antes que haga sonar la campana. Presidente, sí, para el 21 que participen todo lo que estimen conveniente, pero sí que el tema central sea los asistentes de la educación. Que ese sea el tema central y la asignación de zona. Presidente, para aprovechar bien la comisión y que los dirigentes y los asistentes de la educación del país tengan una respuesta clara a través de esta comisión. Muchas veces hemos dicho que esta comisión trata temas y que muchas veces no tiene ningún tipo de vinculación o respuesta. Creo que esta es la oportunidad para que esta comisión de zonas extremas de la Cámara de Diputados y Diputadas les ayude a los asistentes a tener un futuro claro en relación a si van a tener la opción de tener su asignación de zona o no a través de la ley de presupuesto que se discute este año. Bien, entonces tenemos la petición del diputado González para que se hagan presentes los dirigentes de los asistentes de la educación de su distrito, también la petición del diputado Borges, y queda abierto entonces al resto de los diputados que quieran invitar a dirigentes de sus distritos a que también lo puedan hacer, con la solicitud de que hagan llegar los nombres de esos dirigentes a la secretaria a más tardar el día miércoles. Alejandra, ¿está bien? ¿Sí? ¿Le parece? Ya, el día miércoles de esta semana. Muy bien, ¿se acuerda, colegas? Acordado. Diputado Twitty. Muchas gracias, presidente. Solamente quería recalcar el compromiso de esta comisión para el 21 de septiembre, ¿no es cierto?, poder viajar a través del buque de la Armada y trasladarnos al archipiélago de Juan Fernández a una sesión. Quería confirmar, presidente, la fecha, el compromiso de los diputados para ir recordándoles. Y además también está abierta la puerta y la invitación para que podamos sesionar también en Rapa Nui. Para eso necesitamos ponernos de acuerdo. Yo siempre he estado constantemente viendo distintas fechas, pero necesitamos acordar lo más pronto posible para poder coordinar el viaje para allá. ¿Qué le parece? Sí, hay una observación de parte de la Secretaría al respecto, y es que, si bien es cierto y hay que reconocer la absoluta disposición, buena disposición de la Armada en colaborarnos en este viaje, finalmente el que autoriza es el Ministerio de Defensa,
Y el Ministerio de Defensa entonces nos está sugiriendo, Secretaría, que al menos le hagamos llegar el listado de los diputados que van a asistir. Entonces yo también les pediría, se los pidió en la última sesión, a los diputados que van a asistir a Juan Fernández, que lo puedan manifestar ya durante esta semana y que no quede la incertidumbre como quedó con la comisión que iba a sesionar en Isla de Pascua, porque finalmente a última hora eso se cayó y generó una serie de inconvenientes. Entonces, tenemos algo que teníamos muy en incertidumbre, era cómo alojar en Juan Fernández, y finalmente esto está zanjado, porque alojaríamos en el mismo buque Aquiles. Pero necesito, ojalá esta semana, que los diputados que vayan a asistir, o que ya decididamente no vayan a asistir, lo puedan manifestar, de tal forma que podamos enviar la carta de defensa para la autorización. Yo me gustaría, no sé, diputado González, por ejemplo, usted podría ir en septiembre, semana distrital, a Juan Fernández. En este momento no podría, presidente. Si me pregunta sí o no, en este momento le diría que no. ¿O Tuiti, diputado Tuiti? Sí, de todas maneras. Diputada Rafael. Le quiero recordar, presidente, le quiero recordar que es el 21 de septiembre porque es el día de zarpe del barco, ¿no es cierto?, que nos trasladaría hasta Juan Fernández. Y de ahí hay que, por eso hay que adelantarse a esta situación, porque el barco va a estar cerca de 5 a 6 días. Entonces tendríamos que ir, sesionar y volver vía aérea, ¿ya? Para que obviamente sigamos con nuestra semana distrital. Para los que se quieran quedar... Desde la municipalidad me han informado que están todos muy bienvenidos, pero al parecer habría que coordinar los viajes. En este caso nos vamos en barco, son 16 horas creo. Un día y medio. Sí, un día y algo. Ya. El día de la sesión es el día 21 y el zarpe es antes. Ya. No, 36, un día y medio. Sí. ¿Y cuándo regresa? Tenemos que coordinarlo porque hay que volver en avión, porque el barco se queda varios días. Es un viaje extremo. Claro. Un día y medio. No, pues si hay un vuelo, podríamos regresar en un avión. El mismo 3 días. O el domingo. Por eso me van a hacer llegar entonces desde de la municipalidad las fechas probables. Colegas, porque está la alternativa de ir en buque y volver en buque, si ya está disponible. El tema que podría suceder es que pudiéramos gestionar el regreso en un vuelo. Pero independientemente a si volvemos en un vuelo o en buque, yo creo que ya varios de nosotros tenemos como decidido si va a poder o no poder asistir. Entonces... ¿Esta es una conversa informal? No. ¿Cómo informal? Sí, lo que quería saber es, si vamos en el buque, ¿cuántos días tenemos que estar con el buque? Porque en estricto rigor no es que nos vayan a dejar y después... No, según la Armada son 5 días, es un día y medio de viaje, de ida. Ellos tienen que descargar unas casas que llevan prefabricadas a la isla. Nosotros sesionaríamos apenas llegásemos, al día siguiente también, y nos volveríamos con ellos. Eso es lo que está ya definido. Pero recuerden que la autorización final es de defensa, por eso que nos están pidiendo la lista de los diputados, de tal forma que no vaya a ser cosa de que se autorice y pase lo que pasó con Isla de Pascua, que a última hora se desistieron varios. Bien. La otra alternativa, presidente, es un vuelo charter, ¿no es cierto?, que costaría para 8 personas 14 millones de pesos. Bien, esta semana resolvemos eso. ¿Quiere ir a zona extrema? Vamos a zona extrema. Bien, estimada comisión, tenemos como invitado el día de hoy, a propósito de asistente de la educación, a la señora directora ejecutiva subrogante Julia Orostegui del Servicio Local de Educación Pública de Arica y Parinacota, junto al profesor Michael Salamanca, director del Colegio Integrado Eduardo Frei Montalva. Señora Julia, ¿me escucha? ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches, señora Julia.
Buenas noches, diputado Eli, mucho gusto. Buenas noches a todas y a todos quienes están presentes. Bien, ¿usted alcanzó a escuchar algo de la conversación previa acerca de, Sí. de lo preocupados que estamos nosotros respecto a las asignaciones de zona de los asistentes de educación? Pero bueno, si podrá tocar el tema también dentro de su presentación, se le agradecería. Tiene la palabra, señora directora. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, como estaban conversando allí, y estuvo Pablo Ponce, que es el presidente de la Asociación de Funcionarios de AFE, acá de Arica. Esta es una situación que les aqueja a los asistentes de la educación porque efectivamente esto no está dentro de la ley. Por lo tanto, nosotros tampoco podemos pagar el bono de asignación de zona extrema. Lo único que nosotros hacemos es pagar un complemento de zona bajo la ley 20.313. Pero como no tenemos presupuesto para pagar este bono, no podemos acceder a ello. Por lo tanto, es una situación que ya este servicio local está viviendo. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos bastante bien. Ah, ya, muchas gracias. Eso quería comentarles respecto de la asignación de zona extrema de nuestros asistentes de la educación en el caso del Servicio Local de Educación Pública de Chinchorro. Muy bien, ya también está en su conocimiento que tenemos programada una sesión para el lunes 21, Así es. en donde vamos a tener invitados a representantes de Hacienda y también del Ministerio de Educación. Estupendo. Directora, nos gustaría entonces escuchar la presentación que nos tiene preparado junto al director del Colegio Integrado. Sí, efectivamente, nosotros vamos a hablar sobre la situación de los estudiantes extranjeros en nuestra región y específicamente en el Servicio Local de Educación Pública de Chinchorro. ¿Podemos abrir una presentación? Sí, está habilitada. Ya. Bueno, como les contaba, el tema tiene que ver con la vulnerabilidad de la educación en las zonas extremas. Para ello queremos partir con un poco de datos. Aquí Michael me va a ayudar, que es nuestro director del Colegio Integrado, Eduardo Frei Montalva, y vamos a ir comentándole un poco de datos primero. Bueno, buenas noches a todos. Partir primero, mencionar que uno no nace vulnerable, ¿cierto? La vulnerabilidad no es una condición que se nace con ella, sino que se va adquiriendo de acuerdo a cómo van avanzando los procedimientos. Y es por eso que finalmente la educación en la zona extrema, en ambas zonas extremas, se hace vulnerable, quizás yo creo que compartiendo muchos de los antecedentes que tenemos. Por eso que para nosotros es tan importante que ustedes conozcan primero el marco general de cómo se ha ido desarrollando el poblamiento en nuestra región. Y tiene que ver con un proceso de poblamiento que ha sido extenuante, que ha sido constante durante el tiempo, incluso antes de 1929, cuando se produce todo el proceso de proceso de chilenización, y antes con la Guerra del Pacífico, luego pasando por un proceso también de zona que tenía puerto libre y otro tipo de oleajes migratorios que han generado que sea una mixtura cultural lo que se genera acá en la zona norte. Teniendo eso como un marco general, nosotros podemos ir determinando ciertos aspectos que para nosotros son fundamentales y que, debido a su posición geopolítica, debiera ser por naturaleza vista desde un punto, desde una mirada ya diferenciada respecto a las otras regiones. ¿Ok? Por lo tanto, dicho eso, la matrícula por nivel educativo en la escuela, liceo y jardín infantiles de nuestra región es de, más o menos, acá vamos a hablar de números que son aproximados porque varían de un momento a otro. Estamos hablando de una fecha del 3 de julio de corte, con 19.494 estudiantes, dividido entre 8.000 y 10.000 entre hombres y mujeres, y este dato es relevante, estudiantes con IP. El IP es un identificador provisional del estudiante, que a la fecha tenemos 2.346. Ahora, ¿quiénes son los que adquieren estos IP? Son precisamente estudiantes extranjeros. Y el IP se va a convertir en uno de los puntos centrales de nuestra presentación, porque fue uno de los aspectos que venía en solucionar el problema de los estudiantes extranjeros, pero que finalmente
no llegó a su fin, e incluso en la normativa que establece la política migrante que se realiza entre el año 2018 y 2020, ¿ya? Para que ustedes también puedan observar, tenemos altas y bajas, que esto es todo el proceso de matrículas, que lo que llama la atención es que las bajas que tenemos en nuestra región son demasiado altos y exceden a las altas. En el fondo las matrículas son menores siempre que las bajas, las deserciones, y que nosotros los asociamos fundamentalmente a este proceso migratorio porque son generadas por estudiantes extranjeros que utilizan este proceso de migración en la región, que es diferente. Cuando hablamos de zonas extremas, ustedes me van a decir, bueno, pero en toda la región existen migrantes. Sí, efectivamente existen migrantes, pero la característica de este migrante en nuestra región es que es de paso, es una migración dormitorio, una migración que no te permite generar una trayectoria educativa, que es una de las políticas más importantes del gobierno del presidente Boric y del Ministerio de Educación, que es mantener a nuestros estudiantes. Por lo tanto, eso finalmente se hace trunco al no generar una trayectoria de nuestros estudiantes. Por eso que este dato de las bajas es sumamente interesante de poder analizar y que después lo vamos a profundizar. Ustedes ahí también tienen, todo en rojo significa la asistencia diaria de los niños en los jardines infantiles en nuestra región. No cumplimos al 85%, están todas debajo. El promedio final es un 61% de todos los jardines infantiles, lo cual es realmente preocupante, muy, muy preocupante. Tenemos un total de estudiantes, hacia la izquierda de su pantalla, tenemos un total de estudiantes del Servicio Local de Educación Chinchorro, de alumnos extranjeros, que son alrededor de 3.700 a la fecha, y de los estudiantes del sistema particular subvencionado, que son 2.709, casi 2.800 a la fecha, lo cual genera en un porcentaje total, con el total de la matrícula, de alrededor de un 13% de estudiantes. Ahora, ¿qué usted tiene? Sí. Bueno, aquí queremos comentarles con estos datos previos, porque efectivamente la región de Arica y Parinacota tiene alrededor de 6.600 estudiantes en calidad de extranjeros. El servicio local tiene 59% de estudiantes que corresponden a los establecimientos educacionales de esta dependencia. Nosotros tenemos un aumento de matrícula de un 10%, 10 puntos porcentuales respecto del año anterior. Entonces, esto va generando, aquí tenemos una serie de situaciones que van generando, ¿no es cierto?, las dificultades que enfrentamos. Primero, nosotros dentro de los establecimientos educacionales y a raíz de la política de reactivación educativa y también la política de población migrante que se ha lanzado últimamente, hemos ido trabajando algunos aspectos que tienen que ver con la barrera de discriminación. Y ese es un trabajo que se ha hecho, ¿no es cierto?, a través de los planes de convivencia escolar, a través del eje número 1 de la política de reactivación educativa en el interior de cada establecimiento educacional. Sin embargo, todavía existen muchas barreras, precisamente como señalaba Michael, porque no tenemos una visión inclusiva real. Si bien han habido esfuerzos para avanzar en esta temática, todavía nos falta una visión de inclusión que permita también contar con recursos para poder trabajar en ello. Por otro lado, tenemos otro elemento que se adjunta a esta situación, que tiene que ver con la cobertura en nuestros valles. Nosotros, por ejemplo, tenemos establecimientos que no, por infraestructura, no pueden albergar a más estudiantes y nos falta capacidad como para poder dar educación a esos estudiantes en las localidades en las que se encuentran. A raíz de eso viene otra situación que tiene que ver con el transporte escolar, porque efectivamente hemos hecho grandes esfuerzos acá en el servicio, también apoyados con fondos regionales, para poder optar por mayor transporte o locomoción para transportar a nuestros estudiantes de los valles. Sin embargo, todos los esfuerzos nos dan para la necesidad que tenemos, dado que no tenemos transporte público que permita también colaborar con este proceso.
Luego tenemos otro problema que tiene que ver con la adaptación cultural, ¿no es cierto? Porque para nuestros estudiantes extranjeros, ¿no es cierto? La educación obligatoria como está definida en nuestro país no es una prioridad. Hay una identidad cultural distinta a la que tenemos nosotros. Por lo tanto, aquí es muy importante el trabajo con la familia, de tal manera que los estudiantes puedan y las familias puedan comprender el derecho a la educación como eso, como un derecho, ¿no? Otra situación que nos ocurre tiene que ver con los niveles de violencia que se dan en los establecimientos, porque al no haber una comprensión más completa e integral de la particularidad y la cultura, ¿no es cierto?, de nuestros estudiantes, al no haber una forma de canalizar estos temas y al ver diferencia también en edades de ellos, se generan situaciones de agresividad y violencia. Y otro tema tiene que ver con las dificultades socioeconómicas, porque ellos tienen una condición irregular, solamente tienen este IP que nos señalaba Michael en nuestro país, pero eso sí les impide poder postular a otros beneficios como becas, por ejemplo, una vez que llegan al nivel superior. Este IP no les sirve para postular a esas becas, por lo tanto ahí tenemos una brecha importante que trabajar. Y lo mismo nos pasa con los estudiantes con este IP, que si bien este año, en el último tiempo, hemos postulado a algunos a estudiantes preferentes o prioritarios bajo la ley 20.248, que es la ley CEP, en general esto está recién comenzando. Por lo tanto, nosotros no tenemos subvención que nos permita trabajar con planes específicos para poder tratar esta situación de manera integral. Otro tema que también tiene que ver con algo más normativo, tiene que ver con la validación de estudios de estos estudiantes. O sea, hoy día la norma que nos dice, los estudiantes tienen que llegar a los cursos que corresponda de acuerdo a su edad. Pero ahí tenemos una dificultad, ¿no es cierto? Porque tenemos diferencias en relación a cómo revinculamos a los estudiantes que están fuera del sistema con quienes ya están en el establecimiento educacional, y ahí se nos provoca una situación compleja. O sea, aquí la validación de estudio debiera al menos considerar la situación particular de los estudiantes extranjeros o los que están fuera del sistema. Hoy día, si bien es cierto, existe una política de reactivación y de revinculación, nosotros estamos haciendo todo un trabajo que está liderado por el Ministerio de Educación para poder saber claramente dónde están nuestros estudiantes que están fuera del sistema y hacer un trabajo específico con ellos de tal manera de traerlos nuevamente a la educación y poder otorgarles trayectorias educativas mirado como el derecho que tienen a recibir la educación. Y otro problema que también tenemos es que se nos provoca una falsa información en el sistema, porque si bien los estudiantes que tienen el IP, cuando ellos han recibido cierta educación en su trayectoria educativa, luego cuando reciben el número de RUT en el registro civil, se pierde esa información. Entonces aparece como que no tienen sus estudios y en muchas ocasiones sí los tienen. O tampoco el hecho de no tener un número único que identifique a los estudiantes, se pierde la trazabilidad cuando ya no están en la región. Entonces aquí tenemos un montón de situaciones que debemos enfrentar, más todo lo que ustedes ven en la presentación, que nos faltan en el fondo recursos para poder asumir este enfoque inclusivo con un trabajo de fondo que permita trabajar la inclusión y la interculturalidad como lo que realmente es, y no solo que esté normado, sino que podamos trabajar en ello porque es un trabajo a nivel sistema. Ahora, bien lo dice la directora, nuevamente ustedes nos podrán decir, bueno, pero esto pasa en todo Chile. Sí, efectivamente pasa en todo Chile, pero el tipo de migración es lo que nosotros queremos apuntar, que es lo diferente, y que hacia allá nosotros les pedimos a ustedes que lo vean como una necesidad de zona extrema, que tiene que ver con la forma en cómo están migrando. El migrante llega acá a la ciudad, está un mes, 2 meses, saca su IP,
inscribe al niño en el colegio y luego se va. Y nosotros perdemos absolutamente todo tipo de rastro sobre esa persona. No podemos hacer la revinculación, no podemos generar una trayectoria educativa con nuestros estudiantes y se produce todo lo que bien dice la directora. Por lo demás, la política que se establece como política de migrantes, estudiantes extranjeros, finalmente no resulta y no dio los resultados que se habían esperado, y que eso está declarado en el Ministerio de Educación y está declarado también en los reportes que ha generado el Ministerio de Educación, con un IP que no dio abasto y que lo vamos a ver en un cuadro que les quiero mostrar. Bueno, acá hablamos del IP, que en el próximo, en ese, donde dice lo que pasaba antes y después del IP. En cuanto a la matrícula, antes del IP era provisoria, con el IP se hace definitiva, que es lo que abarcó finalmente, lo que hizo fue ingresar más estudiantes al sistema, nada más. Los certificados de estudio que se podían también, el acceso permitido, pero acá viene el problema, que los beneficiarios de las platas CEP, de la subvención CEP, que no permite acceso. El programa de alimentación escolar PAE, que es peor aún porque se genera de forma discrecional, o sea, depende del sistema o de la comuna o de la región, si es que les permite a los niños acceder a comida o no. Obtener un computador totalmente sin acceso, y la prueba de transición de la educación superior, que solamente pueden inscribirse pero no la permite rendir. Por lo tanto, el hecho de que nosotros tengamos este tipo de estudiante que muchas veces llegue, que le perdemos el rastro, no nos permite a nosotros poder cumplir con lo que está mandatando el Ministerio. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna forma de poder generar los recursos necesarios para infraestructura y para personal que se dediquen exclusivamente a estos menesteres. ¿Por qué? Porque tenemos que nombrar a un funcionario del mismo colegio para que haga un doble trabajo de poder seguir la trayectoria que finalmente se pierde. A pesar de todas estas cosas que el IP prometió y que nos generó, finalmente lo único que hizo fue tener una disparidad en cuanto a las altas y las bajas. Nosotros hoy día no sabemos en qué momento se van a ir nuestros estudiantes, y obviamente eso hace que nosotros trabajemos en un estado de vulnerabilidad, pero absoluta. No es que nosotros seamos vulnerables, sino que el sistema ha hecho que la educación acá, en el norte y en la zona extrema, también me imagino que en las regiones del sur, sean totalmente vulnerables. Y a esto le sumamos también todo lo que tiene que ver con el territorio, lo que geopolíticamente estamos hablando de un territorio, lo hace mucho más profundo, porque tenemos un colegio a 5.000 metros de altura y tenemos otro colegio a 0 metros de altura. O sea, tenemos que subir 5.000 metros para poder llegar, y bien lo saben los diputados que están acompañándolo a usted, señor presidente, de lo disperso que es el territorio. También lo es en otras regiones, sí, tengo toda la razón, pero no sabemos, no podemos llegar a ello porque no tenemos presencia en el territorio, que es fundamental, y que, bueno, luego la directora también les va a comentar a eso, porque tenemos un servicio local que solamente está inserto dentro de lo urbano y no dentro de lo rural. Solo para complementar, contarles que yo vengo llegando de General Lagos, fui el jueves y viernes a General Lagos y a Putre a precisamente visitar a nuestras comunidades escolares, y efectivamente, de hecho, nosotros en el presupuesto 2023 solicitamos la posibilidad de aperturar una oficina local en Putre, entendiendo que estar solamente en Arica, la ciudad de Arica, dificulta el poder entregar apoyo de manera pertinente y oportuna también a las comunidades más lejanas. Y esa es la sensación que ellos tienen hoy día. Yo me reuní con el alcalde de General Lagos, con los consejeros, estuve en los establecimientos educacionales, y efectivamente ahí no solamente tenemos el problema que tenemos una escuela básica, no tenemos un liceo, la única comuna que no tiene liceo en la región es General Lagos. Entonces se genera esta dificultad. Lamentablemente por presupuesto no nos aceptaron la apertura de la oficina local, como sí lo establece, es una posibilidad que está dentro de la ley 21.040, que tiene que ver con esta nueva institucionalidad. Así que ahí de verdad que también requerimos apoyo, y a ver si podríamos aprovechar otra instancia para hablar específicamente de esto, que hoy día en la implementación de los servicios locales habemos 3 servicios que tenemos esta dificultad. Bueno, finalmente los desafíos que tenemos, que la directora ya lo mencionó, que es la cultura escolar. Cuando el Ministerio ha enfocado mucho su
su esfuerzo en determinar que sean currículos diferenciados, que sean pertinentes, que hablen de inclusión, pero cuando vamos al papel no se habla de eso, o sea, no conocemos. Yo como director tampoco me han preparado para ver cómo yo puedo llegar a una cultura que es totalmente diferente a la mía. Y tenemos muchas, tenemos peruanos, tenemos bolivianos, tenemos venezolanos, tenemos colombianos, tenemos haitianos, o sea, esta es una puerta de entrada, es una frontera. No es solamente una zona extrema, sino que somos una ciudad, somos una región frontera. Por lo tanto, tiene que ser tratada como tal. El rol de los equipos profesionales acá se hace muchas veces insostenible porque ya no sabemos de dónde tomarnos para poder hacer todo el trabajo que el ministerio nos pide con los mismos recursos. Nosotros no tenemos un recurso adicional para poder salir a las comunas e ir a buscar a nuestros estudiantes para poder generar esta trayectoria. Una inclusión de estudiantes que sea con diversidad lingüística, que es importante. No es lo mismo, ¿no? Es entender, a través del idioma conocemos la cultura de las personas, a través del idioma conocemos qué son y cómo son estas nuevas formas que tenemos en nuestro colegio, que muchas veces son cursos compuestos de 35 niños y de esos 35, 34 son extranjeros. ¿Cómo llegamos a esos niños? No hay una diferenciación. Por eso que nos gustaría que fuéramos tomados desde una manera diferente y no a través de un currículum que es nacional. Un proceso de acogida en tiempos de crisis que ya lo planteó la jefa, que tiene que ver con este trauma que están pasando los extranjeros, que son estos mismos extranjeros que están varados en la frontera entre Tacna y Arica y que finalmente logran pasar después de un tormento y que se matriculan en nuestro colegio y que no nos permite continuar con nuestro proceso que el mismo ministerio nos ha establecido de una educación emocional, que vayamos a la parte emocional, pero que constantemente tenemos que ir hacia atrás. ¿Para qué? Para recuperar a estos niños, porque son finalmente personas y son sujetos de derecho de educación apenas entran a nuestro país por nuestra frontera. Y finalmente el desafío quizás mayor, que es que se genere una política de Estado de inclusión al sistema de protección integral, pero que sea completo. Que si estos niños les vamos a dar un IP, generémosles también un acceso a la red de protección social en nuestro país para que podamos nosotros generar una vinculación, que sepamos dónde están, que sepamos dónde son, que podamos caracterizarlos, que podamos mirarlos y decir, este IP no solamente me significa un número, sino que también una persona, ¿ya? Solamente para terminar desde mi partida, le voy a dejar el final a la directora, que es que vean esto, que pareciera que fuera normal para todo el país de forma diferenciada, porque la forma de migración es diferente. La forma en cómo se comporta el migrante acá en nuestra región es diferente al resto del país. El migrante acá no se queda, porque no tenemos las condiciones ni sociales, ni políticas, ni económicas para que se queden, sino que se van hacia el sur, se van hacia las ciudades donde hay un poder adquisitivo a lo mejor un poco más, una fuente laboral incluso un poco más profunda, por lo tanto a nosotros nos ocupan de paso. Por lo tanto, debiera haber una forma totalmente diferente de ver la migración y de ver el proceso educativo en nuestra región. ¿Jefa? Muchas gracias, señor director. Solamente voy a pedir, colegas, 10 minutos para poder escuchar las palabras finales de la directora y tener alguna posibilidad de participación de nosotros con los invitados. ¿Acordado? ¿Sí? Acordado. Señora directora. Bueno, muchas gracias, presidente, primero por la instancia de poder poner sobre la mesa cuál es la realidad de manera muy sucinta. La verdad es que quisiéramos contarles mucho más, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la situación que hoy día enfrentamos. Sabemos que estamos en un desafío tremendo, pero efectivamente nosotros queremos señalar que este es un problema local, ¿no? Los servicios locales se crearon también con una particularidad que tenía que ver con reconocer esta particularidad del territorio y que tuviera realmente pertinencia local. Por lo tanto, primero queremos agradecer esta posibilidad para que ustedes conozcan cuál es la situación. Yo sé que los representantes de la región la conocen muy bien. Sin embargo,
necesitamos apoyo para salir adelante con estas temáticas que no solamente tienen que ver desde el área de la educación. Aquí hay un trabajo que debe ser trabajado de manera intersectorial, también asociado a recursos, pero también necesitamos ayuda para poder trabajar en función de realmente saber lo que significa la inclusión. Y aquí tenemos una situación que es específica, pero nosotros debemos entender que es la sociedad la que tiene que recibir a las distinciones, a todas las personas en sus particularidades. Lo mismo pasa en nuestros establecimientos educacionales y para eso hay que hacer un trabajo de fondo, profundo, paulatino, ¿verdad? Que nos permita llegar a entregar la educación que se merecen los estudiantes. Eso principalmente. Agradecer esta instancia y solicitar que nos puedan escuchar nuevamente respecto de la situación que vivimos como zona extrema también en la ruralidad. Muchas gracias, señora directora. Sin duda, sus peticiones las vamos a tomar muy en consideración. La verdad que la educación, yo creo que para todos los presentes, para todos los miembros de esta comisión, sobre todo en zonas extremas, es muy relevante. Y para mí en particular, habiendo sido educado en el sistema público, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. ¿Me escuchan bien? Sí. Ahí sí, ahí está. Sí, estamos escuchando. Un millennial nos tuvo que ayudar. Ahí sí. Un diputado millennial. Bien, como les decía, da mucha pena que la educación se vea tan desmejorada en el último tiempo, ya hace muchos años, varios años que ha venido en decadencia, y los presentes vamos a hacer todo lo posible. Entendemos que a veces estas instancias son difíciles de generar, pero créame que por lo menos yo estoy consciente de que el diputado Mirosevich, que está presente acá, el diputado Maya y quien le habla, por lo menos en las instancias locales lo vamos a hacer. Quedaron varios temas en el tintero que me hubiera gustado preguntarles, por ejemplo, el tema de la educación sexual integrada, que es un tema que los apoderados nos han copado en mi agenda local, en el sentido de la preocupación que ellos tienen al respecto. Estaba el tema de la violencia en los establecimientos, pero en honor al tiempo y también porque imagino que los diputados de Arica también van a querer decir unas palabras, yo solamente les quisiera pedir algunas cosas. Primero, si es posible que nos envíen la presentación, poder disponer de la presentación, enviarla al correo, que me parece que aparecen datos bien interesantes. Segundo, aprovechar también la instancia de felicitar al director que la acompaña, señora Julia, a don Michael Salamanca, porque esta instancia se generó justamente en una visita que hicimos al colegio integrado, y donde pudimos comprobar el esfuerzo que hace el cuerpo docente y los asistentes para poder mantener en buen nivel, dentro de lo posible, por supuesto, su vocación. Y por cierto que le quiero pedir también que nos reciba ya en su oficina, porque con mi equipo nos gustaría también ya ir a complementar lo expresado hoy día. Y con eso yo me sentiría muy satisfecho. Le quiero dar la palabra al diputado Mirosevich y a continuación al diputado Maya. Bien, muchas gracias, muy buenas tardes o buenas noches ya a esta altura a la señora directora y al director también del emblemático Liceo Frei de Arica, Eduardo Frei. Bueno, nada, solo destacar uno de los aspectos que ustedes mencionaban en su presentación, que me parece que es de gran interés comprender para el resto de las regiones, ¿no? Y es que hay una cultura de los países de origen, de donde provienen estos niños, niñas y adolescentes, que dificulta ciertas prácticas, ¿no? Nosotros, claro, tenemos en Chile una ley de instrucción primaria obligatoria de la década de 1920, que fue por lo demás una larga pelea en este Congreso, el hecho de establecer como una obligación de las familias el hecho de educar a sus hijos o que participen del sistema público o del sistema que sea, pero el sistema educativo.
fue un producto de largas tensiones. Se demoró esa ley en este Congreso como 15 años en ser aprobada. Por lo tanto, claro, Chile tiene una larga tradición en el siglo XX de instrucción primaria obligatoria, pero eso no sucede de la misma manera en otros países, lamentablemente, donde vienen de países de orígenes de su familia y por lo tanto eso dificulta ciertas prácticas educativas que nos gustarían, ¿no? Bueno, solo felicitar la presentación, quería poner el acento en eso porque me parece que hay una cuestión de cultura escolar que está detrás de estos números y que hay que ponerle siempre atención. Pero felicitaciones por el trabajo que hacen, siempre una labor difícil, a ratos ingrata, poco reconocida, pero felicitarlos por la pega que hacen tantos profesores, profesoras, asistentes de la educación, en fin. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Mirosevich. Diputado Maya tiene la palabra. Bueno, primero saludar a la directora Julia Oroste y al director del integrado Eduardo Frei Montalva, Michael Salamanca, que hemos estado en varias ocasiones, bueno, no solo en su establecimiento, sino que en otros establecimientos educacionales y también con la directora ahí peleando por proyectos para la región, principalmente la Escuela 15 y así tantos otros proyectos de infraestructura. Yo creo que acá la desmunicipalización, si bien fue una solicitud que se hizo desde el movimiento estudiantil el año 2006 y el año 2011, no fue la mejor. La desmunicipalización y los SLEP acentúa las brechas que tenemos en educación y las brechas que tenemos entre estudiantes de nacionalidad chilena y de nacionalidad extranjera, que al final el sistema lo tiene que absorber igual y tiene que educarlo igual porque es un derecho de los niños y de las niñas y eso, sin lugar a dudas, siempre hay que respetarlo. El tema acá es que el Estado, yo hablo del Estado en su conjunto, el gobierno principalmente, pero el Estado en su conjunto no se ha hecho cargo todavía de las personas extranjeras que viven y trabajan en Arica. Yo sé que gran porcentaje de las personas extranjeras y de los niños y niñas extranjeros que están en Arica son hijos e hijas de personas bolivianas, peruanas principalmente, y de ahí de todas las nacionalidades. Pero principalmente son bolivianos y peruanos que van a trabajar a los valles, que van a trabajar al altiplano, que van a trabajar a Arica, y que el sistema no los absorbe, pero no los financia. Entonces yo diría que aquí, presidente, en esta comisión nosotros podríamos oficiar al Ministerio de Educación para que exista un plan o una estrategia para financiar la educación de esos miles de niños y niñas que hoy día son parte del sistema escolar pero que no reciben subvención del Estado. Esa es la realidad y es una realidad que hoy día tiene a las arcas, me imagino que al SLEP, así como tuvo alguna vez al municipio de Arica, hasta el cuello. Porque yo me acuerdo que el municipio de Arica tenía que traspasar fondos a educación desde sus propios fondos, cuando era concejal, para poder, y más profesionales, porque además no habían, tenían que sacar de la planta profesional del municipio para instalarla dentro del DAEM en ese tiempo, para poder llegar a todos los establecimientos y aún así no era lo suficiente. Entonces acá hay un problema principalmente de financiamiento de subvenciones, entre los tantos otros problemas, ¿no? Geográficamente nuestra región da para mucho. Putre, General Lago, Camarones, son realidades que han vivido el abandono del Estado. Si no habría abandono del Estado, ahí habrían colegios, liceos, jardines infantiles y las personas del altiplano y las personas de Camarones tendrían donde dejar a su hijo e hija y darle una educación ahí en sus pueblos y no en Arica. Tienen que emigrar, también son migrantes de los pueblos de Arica, justamente porque no existen las condiciones, es difícil. Yo sé que se están esforzando, que hay un esfuerzo detrás del Ministerio de Educación y el SLEP, pero creo que el Estado tiene que dar más ayuda. Yo pido, presidente, que oficiemos al Ministro de Educación y a las diferentes subsecretarías que tengan que ver con este tema, pero principalmente al Ministro de Educación, para que el Estado busque una estrategia para financiar y subvencionar
de manera especial a niños y niñas migrantes en zonas extremas, no solo en Arica. Esto puede estar pasando en otras regiones del país, con frontera con Argentina o con frontera con otros países, en Antofagasta con Bolivia y así. Entonces, bueno, les dejo esa petición, presidente, a ver si podemos tomar el acuerdo. En concreto, diputado, entonces, el oficio solicitando ¿qué en particular? Solicitando una estrategia de financiamiento para estudiantes extranjeros de zonas extremas. Bien, ¿le parece entonces que junto con eso se le pida el estado actual de la política educacional para migrantes? Porque entiendo que ya habría una cierta aceptación de que hay un fracaso, y junto con eso las nuevas estrategias que adoptaría el Ministerio considerando esta realidad. ¿Acordado, colegas? Acordado. Perfecto. Segundos. Adelante, directora. Bueno, a raíz de primero agradecer las palabras de todos ustedes, este espacio, como dije delante, pero además, junto con la información que comprometimos a entregar, también me gustaría compartirles el informe de evaluación que se hizo de la implementación de los servicios locales, que tenemos el último, donde allí aparecen muchos temas que después en la región, digamos acá en el servicio, podríamos discutir en esta visita de cómo impacta en el trabajo que nosotros realizamos. Yo solo voy a poner un punto. Tenemos una no conversación entre la ley de subvenciones y la ley de presupuesto. Y eso ha dificultado mucho la gestión del servicio y la entrega de un servicio educativo oportuno, con pertinencia. Por tanto, me gustaría compartirles ese documento para que ustedes lo conocieran, porque allí se detallan las dificultades de estructura que no están en nuestras manos resolver. Entonces, para que nos pudieran ayudar y poder trabajar en conjunto. Nosotros llegamos a un sistema que ya está establecido, pero ese sistema no se adecua a la realidad de este nuevo servicio, y eso ha generado mucha tensión. Entonces, allí necesariamente, y el diputado Maya lo decía en sus palabras, ¿no es cierto?, respecto de la dificultad que genera para que nosotros podamos entregar este servicio educativo como corresponde, porque finalmente tenemos que trabajar por todas y todos los estudiantes desde Arica hasta General Lagos. Entonces, para poder compartir eso, conversarlo y que ustedes estén como bien al tanto de cuál es la realidad que vive el servicio local en esta situación, ¿no? Y solamente un ejemplo, tenemos 6.000 millones, pero solo puedo gastar 4.000. Tengo dinero en las cuentas corrientes, pero el marco presupuestario no me permite más. Y allí eso se transforma en un despropósito desde la educación pública, porque las personas, nuestros usuarios, no comprenden esta estructura, ¿verdad? Por lo tanto, los colegios particulares subvencionados no tienen esta realidad. Nosotros como público sí. Entonces, es una mirada que se necesita desde arriba, desde Estado, desde quienes toman las decisiones para poder avanzar en esta política. Muy bien, directora. Vamos a esperar ese documento entonces. La semana anterior estuve con el Seremi de Educación, también para que me diera su impresión. Y la próxima semana vamos a estar visitándola ahí, no sé, Perfecto. también otros diputados seguramente, para ir a colaborar con la educación de nuestra región. Muchas gracias. Les vuelvo a agradecer la exposición, a don Maico Salamanca, a usted también, un gran abrazo y nos estaremos viendo. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, diputado Maya, chao, diputado Milosevic. Y por Chao, haberse diputado cumplido el Milosevic, objeto Maya, y de la a todos quienes sesión, están allí. esta se levanta.